Con la reciente salida de la película de Napoleón, o no tan reciente dependiendo de cuándo veas este video, sospecho que hay cierto auge en cuanto a este personaje y todo lo que le rodea. Por esto hoy quiero tener el grandísimo gusto y honor de resolverles esta cuestión. ¿Quién era Napoleón Bonaparte? La verdad es que este genio y estratega francés tiene una historia muy amplia y complicada, y si no saben mucho del tema, les aseguro que ni se imaginan las repercusiones de sus acciones en el mundo. La Corte de Cádiz, los derechos del hombre, hasta la mismísima independencia de México y por consiguiente las demás independencias de toda América Latina. Pero espera un momento. ¿Francés? Napoleón Bonaparte, o mejor dicho, Napoleone di Bonaparte, nació un 15 de agosto de 1769. Nice. En Ajaccio, capital de a lo que hoy se le conoce como Córcega, o sea, esta isla de aquí. Y como es historia europea, claro que hasta eso tiene un origen complicado. Verán, durante esos tiempos Italia estaba dividida entre sí. Uno de los estados independientes de Italia era la República de Génova, que era dueña de Córcega hasta que en 1968 Francia la adquirió. Así que tienen un dato un poco curioso de nuestro chaparro favorito. Estuvo a nada de ser legalmente italiano, aunque poco importa porque en un futuro casi toda Italia sería de él. Nuestro pequeño conquistador tenía 8 hermanos. José, que nació en 1768, Lucien, 1775, Elisa, 1777, Luis, 1778, Paulina, 1780, Carolina, 1782 y Jerónimo, 1784. Todos ellos eran hijos de María Leticia Ramolino y de Carlos María Bonaparte. Y a decir verdad, no sé qué me parece más curioso, que ambos se llamen María o que la madre haya parido hijos durante 16 años. Se debían de querer mucho en esas épocas. Regresando al padre, Carlos, era abogado, aunque no uno particularmente bueno, pues todas las biografías nos dejan muy en claro que solían tener un par de problemas económicos bastante seguido. De hecho, biografiasyvidas.com dice: siempre con agobios económicos por sus inciertos tanteos en la abogacía, sobrellevados gracias a la posesión de algunas tierras, demostró tener pocas aptitudes para la vida práctica. En pocas palabras, ese carnal no le sabe a la vida. De hecho, le sabía tan poco que decidió apoyar una independencia armada de su isla, la cual fue aplastada por los franceses, por lo que la familia Bonaparte tuvo que pegar fuga. Una vez la revuelta cesó, el gobernador francés Louis Charles René decidió codearse con las familias patricias de la isla, y en ese momento Carlos tuvo una idea. Buscó en su árbol familiar a unos antepasados que habían sido de la nobleza toscana, así que se dirigió al gobernador francés y le entregó una carta que confirmaba la nobleza de su sangre. Gracias a esta jugada, Carlos les consiguió a Napoleón y a José una beca en el colegio de Autun. Ahora sí, poniendo los reflectores de nuevo en nuestro personaje principal, el pequeño conquistador se esforzaba mucho en los estudios de su escuela. Destacó particularmente en matemáticas y desarrolló un gusto por la lectura en francés. Esto debido a que curiosamente no lo hablaba bien. De hecho, los demás compañeros se burlaban de su acento corso, el cual se dice mantuvo toda su vida, junto con su mala ortografía. Que a ver, es bastante comprensible porque dime tú cómo vas a escribir esto. Por si les surgió la duda, ese es el nombre que se le da a la fobia al número 666, el cual curiosamente también está relacionado con Napoleón, pues mucho más tarde en su adultez lo acusarían de ser el mismísimo anticristo. Y así, con un golpe de tambor en sinfonía de desdichas, llegó el fallecimiento del padre de Napoleón, marcando el inicio de una comedia trágica que haría palidecer a Shakespeare. La juventud de Napoleón estuvo llena de idas y venidas a Francia. Se acantó con la tropa de Auxonne, experimentó la vorágine de la Revolución Francesa, como si la adolescencia no fuera suficientemente complicada, y de alguna forma sobrevivió a explosiones violentas en París. Pero la vida no sería un picnic sin sus enemigos, y Napoleón los coleccionó como estampitas. Su relación con Pasquale Paoli, el líder de la independencia de Córcega, era tan cordial como una fiesta de suegras. Paoli fue nombrado gobernador y proclamaría la independencia de la isla, pero al ser Napoleón un tanto afrancesado, levantó muchas sospechas a la hora de hacerse con la jefatura de la milicia. Y digamos que el querer ametrallar a sus enemigos políticos tampoco le llenó de popularidad, y como suele pasar, los planes de conquista a veces tienen inconvenientes inesperados, como que te persiguen con antorchas un tanto enfurecidas. Instalado con su familia en Marsella, Napoleón vivió al estilo Crepes, pero en lugar de lujos era una crónica de penurias económicas. Las casas de empeño eran el salón de estar de los Bonapartes, y las disponibilidades familiares tenían la costumbre de desvanecerse en el aire.
María Leticia Ramolino, la madre, incluso se convirtió en amante de un comerciante acomodado. El amor en tiempos de penurias económicas. Y en el juego del amor, Napoleón también intentó hacer su jugada. Quiso unirse a la familia Clary a través del matrimonio, pero parece que su técnica de cortejo no estaba a la altura de sus tácticas militares. En resumen, su hermano se casó y él no. Con el tiempo, las estrecheces económicas de Napoleón comenzaron a ceder gracias a la protección de Agustín Robespierre, un hermano benevolente que le extendió su mano salvadora. De vuelta en filas, como capitán, Napoleón se ganó elogios durante el asedio a la base naval de Tolón en 1793. Su hábil plan de asalto y la inteligente distribución de la artillería lo destacaron entre generales menos experimentados. Fue un éxito rotundo y Napoleón ganó fama a nivel nacional. Sin embargo, el ascenso meteórico de Napoleón no estuvo exento de peligros. El final del terror jacobino lo llevó a la fortaleza de Antibes, por razones sospechosas. La mediación de Salicetti, otro corso influyente, lo liberó, pero Napoleón se encontró una vez más empezando desde cero en París. En la sección topográfica del Departamento de Operaciones, Napoleón encontró un refugio. Entre mapas y secretos militares, se abrió camino y entabló relaciones con las altas autoridades civiles. En ese entorno turbio, donde la política se mezclaba con especulaciones financieras y lides amorosas, Napoleón emergió como un hábil estratega, no solo en el campo de batalla, sino también en los intrincados salones parisinos. En este complejo escenario, Napoleón encontró algo más que el éxito militar. Josefina de Beauharnais, ¿cómo se pronuncia eso? Una viuda con una reputación brillante pero equívoca, llenó el vacío sentimental de Napoleón. Originaria de Martinica y viuda de un general guillotinado por los jacobinos, Josefina aportó no solo su encanto, sino también 2 hijos a la vida de Napoleón. En el complejo entramado de amores y política de la época, Josefina Bonaparte no estaba exenta de admiradores, entre ellos Paul Barras, el hombre fuerte del directorio, quien buscaba una espada, no literalmente, creo, para manejar convenientemente y defender la República de los continuos intentos de golpes de Estado de realistas, jacobinos y radicales igualitarios. Porque claro, en tiempos revueltos, nada como tener una espada a mano. Y así, en un giro digno de una comedia política, a finales de 1795, Napoleón fue elegido para calmar las furias de las masas parisinas y enfrentarse a los monárquicos desestabilizadores. Su táctica para reprimir la insurrección fue tan efectiva que París quedó anegada en sangre. Con la tranquilidad temporal asegurada, Paul Barras, le encargó a nuestro héroe dirigir la guerra en Italia, un frente más desasistido que un héroe de comedia romántica. Allí, Napoleón se enfrentó a los austriacos y los piamonteses, sin duda alguna una acalorada batalla. Y hablando de calor, unos días antes de partir hacia Italia, Napoleón decidió formalizar su relación con Josefina en una ceremonia civil. Pero claro, en su ausencia la dama no pudo resistir a los encartos de Barras, o esa madre, y otros miembros del círculo gubernamental. El amor en tiempos de guerra y política. Desde marzo de 1796 hasta abril de 1797, el joven Napoleón Bonaparte desató su genio militar en la península italiana. Lodi, Arcole y Rivoli se convirtieron en el escenario de sus hazañas donde derrotó a los austriacos. El inexperto general, recién salido de París en la primavera de 1796, se convirtió en el terror de los ejércitos austriacos. Sus propios soldados, inicialmente escépticos, pronto lo aclamaron como Le Petit Caporal, o sea, el pequeño cabo. En medio de sus triunfos, Napoleón decidió simplificar su apellido pasando de Buonaparte a Bonaparte, un cambio que a diferencia de sus batallas no generó tanta controversia. Como si agregar una O hiciera más intrépido al comandante. A sus 27 años, Napoleón transformó cuerpos de hombres desarrapados en una formidable máquina bélica. 27 años, y tú que te sentías exitoso por vivir solo a esa edad. Su habilidad estratégica no solo dejó al Piamonte atónico en menos de 2 semanas, sino que también reorganizó políticamente la península italiana, marcando así su impronta no solo en los campos de batalla. Así que les digo, Napoleón no era Italia, Italia era suya. Sin embargo, este genio militar se convirtió en una amenaza para el directorio. Napoleón, que mostraba una propensión por hacer la espada, el gobierno y el cerebro al mismo tiempo, no encajaba del todo con las directrices del país, menos después de la Revolución Francesa, que buscaba precisamente evitar eso. Ante la necesidad de control, el directorio decidió enviar a Napoleón a Egipto en 1798 para cortar las rutas vitales del poder británico.
que aquí encajaría el mito de que le disparó a la esfinge con un cañón por pura diversión, pero hasta donde sé, eso no está demostrado. Un giro audaz que llevó a Napoleón a explorar pirámides y eventualmente enfrentarse a un revés en el mar, cortesía de Horacio Nelson. El hundimiento de la flota francesa en Aboukir dejó a Napoleón aislado y consumido por la impaciencia, mientras él se preguntaba qué sucedía en Europa. La política interna francesa bullía con conspiraciones y candidatos a liderar un estado inestable. Ante este circo, Napoleón decide que ya es hora de volver a Francia. Y no lo hace discretamente, no señor. Se las ingenia para burlar el bloqueo de Nelson y regresar a casa. ¿Le dicen traidor por dejar a sus tropas en Egipto? No, para nada. Más bien llega como el héroe que vuelve a su isla natal y repite el viaje de Córcega a París, esta vez con una ovación. En un abrir y cerrar de ojos, organiza el golpe de estado del 9 de noviembre de 1799, con la ayuda de unos amigos, claro está. Bye bye directorio, adiós Paul Barras, Bajas, ese güey, y hasta luego a los clubes revolucionarios. Entra al consulado, que suena algo compartido, pero en realidad es el show de Napoleón, ahora primer cónsul, gracias a la flamante Constitución Napoleónica de 1800. La nueva Constitución dice, la revolución ha terminado, pero agrega el sufragio universal. Suena genial, ¿verdad? Bueno, en la práctica hay algunos matices, pero ¿quién se preocupa por eso cuando puedes tener votos a favor por millones? El consulado pone fin al caos. Napoleón, con todo el poder en sus manos, no solo es un estratega brillante, sino que también demuestra ser un capo administrando cosas. Cambia la administración, detiene guerras civiles y hasta arregla el desastre financiero que dejó la revolución. Y como si fuera poco, sigue arrasando en el exterior. En la batalla de Marengo, en 1800, les da una paliza a los austriacos, obligándolos a firmar la paz de Lunéville al año siguiente. ¿Y qué hace con el Papa? Firman un trato llamado Concordato de 1801, que básicamente renueva la iglesia en Francia. Pero Napoleón no era de los que se conformaban con poco. Después de unos añitos como primer cónsul, en 1802, decide que quiere la dignidad vitalicia. Y claro, que es una buena historia sin un toque dramático. Solo 2 años después, en 1804, decide que eso de ser primer cónsul vitalicio le queda pequeño y se autoproclama emperador de los franceses. La ceremonia de la coronación, llevada a cabo en Notre Dame, tiene todo el glamour, pero también su dosis de controversia. Napoleón se pone la corona a sí mismo antes de ponérsela a Josefina. El Papa Pío VII está ahí, pero básicamente como invitado de honor. Algunos lo describen como la entronización del gato con botas, mientras que otros opinan que nunca antes Francia había alcanzado tanta grandeza. Y según cuentan, al salir de la catedral, Napoleón se encuentra con su hermano Jerónimo, y no puede evitar soltarle una broma sobre lo que pensaría su difunto padre Bonaparte. Con la nueva corona en la cabeza, Napoleón se enfrenta a la heterogénea oposición a su gobierno con represiones drásticas. No le teme a nada, ni a la izquierda ni a la derecha. Un ejemplo de su mano dura fue el arresto y ejecución del duque de Enghien, O eso, no sé hablar francés. En 1804. Un príncipe relacionado con los Borbones depuestos, acusado de conspirar contra Napoleón. En la batalla de Austerlitz, en 1805, derrota a la tercera coalición. En Jena, 1806, deja boquiabiertos a los prusianos y reorganiza a Alemania a su gusto. Y cuando Austria intenta armar la quinta coalición, la destroza en Wagram en 1809. Nada podía detener a la Grande Armée, su ejército invencible. Pero Napoleón no solo era bueno para la guerra, también sabía cómo gobernar. Donde iba llevaba consigo el Código Napoleónico, su obra maestra legal. Abolía los derechos feudales, instauraba la igualdad jurídica y política, secularizaba bienes eclesiásticos y fomentaba la libertad de culto. Así, las sociedades europeas entraban de lleno en la edad contemporánea. Con todo este éxito, el tipo no solo era un estratega, también sabía de amores. Tras algunas aventuras fugaces durante sus campañas, conoce a la condesa polaca María Walewska en 1806. Su relación se convierte en algo más que un affair y tienen un hijo, llamado León. Pero como Napoleón era un tipo ambicioso, decide que necesita un heredero legítimo y político. Así que en 1810 se divorcia de Josefina, la esposa con la que compartió altibajos y grandes momentos, y se casa con la archiduquesa María Luisa de Austria. No solo obtiene un heredero, Napoleón II, sino que también une su linaje con uno de los más antiguos de Europa. Después del fastuoso matrimonio con María Luisa en 1810, Napoleón pensó que todo estaba bajo control. Sin embargo, aún le quedaban 2 escollos: Rusia y la terca Gran Bretaña.
que había firmado su dominio en el mar bajo la dirección del almirante Horatio Nelson en la batalla de Trafalgar en 1805. La respuesta de Napoleón fue un movimiento digno de una estrategia de ajedrez. En 1806 decretó el bloqueo continental, una táctica para asfixiar económicamente a Gran Bretaña, cerrando los puertos europeos a sus mercancías. Pero resultó ser una medida tan efectiva como un paraguas de papel en un huracán. Además, para ponerle más leña al fuego, decidió invadir Portugal y su vecina, España, en 1808. Los Borbones españoles son expulsados y su lugar ocupa José Bonaparte. Pero como era de esperar, esto no fue como un paseo por el campo. España y Portugal se levantan en armas en una doble guerra de independencia, que aunque destruye a ambos países, muestra que el ejército napoleónico no es invulnerable. Y como si esto no fuera suficiente, llega el invierno ruso de 1812. Napoleón, al frente de 500.000 de hombres, se adentra en las estepas rusas tras victorias pírricas en Smolensk y Borodino. Llegan a Moscú, pero la falta de suministros y el desánimo de sus tropas los obligan a retirarse. La retirada se convierte en una pesadilla. El hambre y el invierno hacen estragos y solo 1.800 hombres regresan a Polonia. La magnitud de la catástrofe en Rusia provoca que Europa, cansada de las guerras napoleónicas, se levante en su contra. En 1813, en Leipzig, conocida como la Batalla de las Naciones, Napoleón sufre una de sus raras derrotas. Europa entra en París y en 1814 Napoleón abdica en Fontainebleau. Las potencias victoriosas vuelven a los Borbones al trono francés. Napoleón es exiliado a la isla italiana de Elba, pero como si estuviéramos en una película de acción, Napoleón no está listo para retirarse. En marzo de 1815 regresa a Francia con un puñado de hombres y sin disparar un solo tiro recupera el poder en París. Pero la alegría no dura mucho. En junio de 1815, en la famosísima batalla de Waterloo, los estados europeos vigilantes lo derrotan. Esto marca el final de su segundo periodo imperial, conocido como el Imperio de los 100 días. Los Borbones vuelven al trono y esta vez Napoleón es enviado a Santa Elena, una remota isla en el Atlántico. Su tiempo en Santa Elena no es más que un crepúsculo lento. Mientras escribe sus memorias, el Memorial de Santa Elena, la historia ya lo ha convertido en leyenda. Muere el 5 de mayo de 1821, pero su sombra continúa. En 1840, sus cenizas regresan a París para descansar bajo la cúpula de la iglesia del Hotel des Invalides, un lugar final para un hombre que, sin lugar a dudas, fue una figura única en la historia.